La parashá de esta semana es parashá Hayé Sará, la vida de Sará. Es muy interesante que la parashá de la vida de Sará es realmente el cuento de su fallecimiento. Es cuando muere Sará. Y sin embargo la Torá habla de la vida de Sará. Nos demuestra que la vida de una persona justa, aun cuando no está en vida, sigue permaneciendo con significado y influencia en las futuras generaciones. Una vida verdadera es una vida que tiene significado, que produce algo positivo, que deja una influencia en las generaciones posteriores, que no es una vida solamente para ella, sino una vida para toda la comunidad y su familia. En esta parashá encontramos dos discusiones muy largas de dos elementos que son fundamentales para el pueblo de Israel. La primera discusión es la discusión de Abraham hablando con los hititas para comprar una tumba en la cueva de Machpelah, en Hebrón. Y la segunda discusión, el segundo cuento, es cuando Eliezer va a Babilonia a buscar una mujer, una esposa para Isaac. Y acá vemos que estos dos conceptos son los conceptos que animan a esta parashá. Primero es la conquista, la posesión, la adquisición de la tierra de Israel por el pueblo de Israel, que empieza por supuesto con el mandamiento que Hashem le da a Abraham, que tiene que ir a la tierra de Israel. Pero sigue en esta parashá cuando Abraham va a comprar un lugar para enterrar a su esposa. Como sabemos muy bien, los hititas querían darle eso como un regalo, pero él no aceptó, como no acepta ningún regalo. Él quiere comprar este lugar. ¿Y por qué? Porque vemos que acá que Abraham está haciendo algo no solamente para él y su familia directamente, sino para todo el pueblo de Israel. Que nadie pueda quejarse que esto fue adquirido de otra forma que de una forma legal, como una compra. Entonces vemos acá que en este cuento está la importancia de la tierra de Israel para el pueblo judío. Y a pesar de que toda la tierra de Israel fue prometida a Abraham, que Hashem había dado esta promesa a Abraham, de todos modos, él tuvo que comprarla. Y acá aprendemos que esto es una de las pruebas que Abraham tuvo que sufrir, que él mismo tuvo que negociar esa adquisición. Y también esto nos enseña, como los rabinos dicen, que todo lo que hacen los padres es para que los hijos aprendan. Aprendemos acá que aun cuando algo está prometido por Hashem, aún así no podemos confiar en un milagro. Tenemos que hacer los esfuerzos nosotros mismos para conseguir lo que Dios nos ha prometido. También esto aprendemos que esta parashá nos enseña que la tierra de Israel es importante no solamente para los vivos, también para los muertos. Como dice el Maimónides, Rambam, los rabinos nos han enseñado, toda persona que vive en la tierra de Israel, sus pecados son perdonados. Y aún una persona que solamente camina 4 pasos en la tierra de Israel, va a merecer la vida futura. Y también, para aquella persona que está enterrada en la tierra de Israel, sus pecados son perdonados. Por supuesto que no es lo mismo cuando la tierra de Israel lo recibe vivido que cuando está en la muerte. Pero de todos modos, los rabinos siempre querían estar enterrados en Israel. Así aprendemos de Jacob Avinu y de Yosef Hatzadik, que los dos pidieron estar enterrados en la tierra de Israel. Pero el segundo tema de esta parashá es el tema de la familia. Isaac
es la continuación de la familia de Abraham. Y buscar una esposa para Isaac es una tarea muy importante. Abraham se niega a que su esposa sea una de las chicas, de las hijas de Canaán. ¿Por qué? Porque Canaán era el descendiente de Ham, uno de los 3 hijos de Noah. Recordemos que cuando Noah estaba ebrio y no podía entender lo que pasaba, estaba desnudo, Ham se burló de él o lo trató sin respeto, mientras que Jefet y Shem lo protegieron. Aquí aprendemos de una forma que la cultura de Ham, como sigue en Canaán también, es una cultura de dejar abierta nuestras costumbres sexuales, la inmoralidad. Todas las hijas de Canaán tenían ese problema, la falta de modestia. Y Abraham no quería que la esposa de Isaac fuera una de estas mujeres. Porque la modestia, y de ser una mujer recatada con respecto a asuntos sexuales, es una de las fundaciones del judaísmo. Sin este aspecto de respeto por el cuerpo y conciencia de la modestia, el pueblo de Israel no tiene santidad. Por eso es que Abraham quiso buscar una mujer de la familia de Shem, de su propia familia, y lo manda Eliezer a buscar una de estas mujeres. Y Eliezer le pregunta: ¿y qué pasa si la mujer que yo busco no quiere venir a esta tierra? ¿Tendré que llevar a tu hijo a esa tierra de la cual saliste, a la tierra de Babel? Está preguntando, ¿qué es importante por usted? Si la esposa es importante, puede ser que el hijo se mude de la tierra de Israel. Y Abraham le contesta: cuidado excesivamente, no devuelvas a mi hijo ahí. Y le dijo otra vez: mi hijo no lo traerás ahí. Sabemos que Abraham sabía que esta mujer estaba ahí en Babel y él quería que se casara con ella. Pero si ella no quería venir a la tierra de Israel, él le dice al siervo, a Abraham: estarás libre de mi juramento. Porque Ramban explica, Nachmanides, Abraham no le permitió a él a tomar ninguna de las chicas de las hijas de Canaán, pero tampoco le permitió sacarlo de la tierra de Israel. Acá vemos los dos temas juntos: la importancia de la tierra de Israel, la importancia de una familia pura, con morales y costumbres de santidad. Este aspecto de que Abraham no quería que Isaac saliera de la tierra de Israel, lo vemos también cuando Dios le dice a Isaac: no salgas de esta tierra, tú no sales, aunque haya hambre, tú te quedas aquí. Recordemos que Abraham, cuando había hambre, y aún Jacob, cuando había hambre, los dos salieron de la tierra de Israel. Pero Isaac, Dios no lo permitió, porque Isaac representa el deseo del pueblo de Israel de estar en la tierra de Israel. Y Dios dice: quiero que tú te ocupes de esta tierra. Sabemos que Isaac nunca salió de la tierra de Israel. Y aparte se ocupó de la tierra de Israel. La Torah nos cuenta que él plantó semillas que dieron 100 veces el resultado de una semilla regular. Dios lo bendijo con una producción muy fructífera. Incidentalmente, la palabra 100 veces la producción natural en hebreo se llama Me'ah She'arim, 100 proporciones, que es el nombre del barrio, uno de los barrios de Jerusalén, Me'ah She'arim. Pero esta es la virtud de Isaac: se ocupa de la tierra de Israel, planta, crea pozos de agua que los filisteos
hoy digamos los palestinos, los llenaban con tierra. Él abría pozos para abrir agua para todo el mundo y los palestinos, los filisteos, los llenaban de tierra para que nadie pueda tomar agua. Esta es la gran diferencia entre Yitzhak, que ama la tierra, que produce la tierra, que hace fructificar la tierra, y el filisteo o el palestino, que solamente destruye, bloquea y no deja que el agua salga. Quiero decirles, por los años que estuvieron los árabes en la tierra de Israel, la tierra siguió siendo un desierto. Pero apenas vinieron el pueblo de Israel, el siglo XIX, al final del siglo XIX, empezando en 1880 más o menos, a la tierra de Israel, inmediatamente la tierra se hizo fructífera y se hizo verde. El famoso político inglés Winston Churchill, en una discusión en el Parlamento con respecto a quién tendría que obtener la tierra de Israel, los árabes o los judíos, él dijo: el árabe crea el desierto, pero el judío crea la tierra que fructifica. Y esto es lo que vemos nosotros. Vemos el amor que Yitzhak tiene por la tierra de Israel. Y ese amor lo pudo transmitir a sus hijos. Abraham, antes de morir, le dice la Torá, Abraham dio todo lo que tenía para Yitzhak. A una persona se habla de vez en cuando de los descendientes de Ismael, los árabes, como también hijos de Abraham. Como hemos dicho varias veces, es un hijo físico, pero no es un descendiente de su espíritu espiritual. Ismael salió de Abraham, pero no recibió nada de Abraham, excepto su paternidad. La descendencia, la herencia, el legado espiritual se lo dio solamente a Yitzhak. Por eso dice en esta parashá, y Abraham le dio todo lo que tenía a Yitzhak, toda su propiedad, todas sus esperanzas, todas las bendiciones con las cuales Dios y promesas que Dios le dio a él. Le dio también el deseo de estar en la tierra de Israel. Todas estas ideas y metas fueron comunicadas a Yitzhak. Y también le dio la capacidad de amar y también mezclada con una capacidad de temor a Dios. El temor a Dios, que representado por Yitzhak, es uno de los elementos de los cuales el pueblo de Israel se alimenta. Abraham representa el amor, el sacrificio, el deseo de abnegación, pero Yitzhak representa la reverencia, el concepto que Dios está mucho más soberano y tenemos que tener reverencia por su majestad. Entonces, después que Abraham creó el mundo del judaísmo sobre la columna del amor y de la merced, viene Yitzhak y lo pone en la columna de la reverencia y del temor, la ira, que son los dos conceptos fundamentales del judaísmo: el amor y la reverencia o el temor a Dios. Porque los dos necesitamos los dos aspectos. No podemos solamente tener el amor, porque nos llevaría a tener miedo de hacer algo mal, pero no puede ser solamente el temor, porque nos haría deprimidos y una vida sin alegría. Muy interesante que de las dos religiones que salieron del judaísmo, el cristianismo enfatizó solamente el amor y no la disciplina, y el islamismo representó solamente la disciplina y el temor y no el amor.
El judaísmo, que es la base de todas las religiones, el monoteísmo, enseña que las dos columnas son importantes, el amor y el temor, la ahavá y la ira. Para recapitular, entonces, esta parashá nos enseña dos principios fundamentales de nuestro pueblo. Uno es el amor a la tierra de Israel, y la otra es la importancia de crear una familia, de tener hijos que sigan nuestros consejos y nuestros pasos para que la misión del pueblo de Israel siga manteniéndose para el futuro. Abraham no está aquí, pero aquí nosotros, los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, seguimos los mismos principios, aprendiendo de ellos y comunicando ese mensaje para todo el mundo. Shalom, Shabbat Shalom.